Meridiana TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista Meridiana. Feliz inicio de semana. Bueno, felices para compartir una vez más con ustedes. Hoy en la palestra está con nosotros el coordinador de la Maestría Económica Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Se trata del profesor Alfredo Ordóñez, a quien damos la más cordial bienvenida y como siempre un verdadero placer contar contigo hoy. Nuestro querido amigo, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Feliz inicio de semana también para todos. Bien, y precisamente el tema que vamos a tratar con Alfredo es un tema fuerte, ya que él es especialista en la materia en el ámbito petrolero y precisamente en este tema está basada la economía de nuestro país, un país que vive de la renta petrolera y que hoy, lamentablemente para todos los venezolanos, se está viviendo una grave crisis a raíz de la baja de los precios del petróleo y una cantidad de medidas o quizás falta de medidas tomadas por parte del gobierno nacional que nos ha llevado a un tema de escasez, un grave desabastecimiento de alimentos, una inflación que tiene mermado el salario de los venezolanos y una situación que no parece muy promisoria. Más sin embargo, para aclarar este punto desde la perspectiva académica, vamos a hablar con Alfredo Ordóñez. Alfredo, bienvenido. Y primero que nada, pues danos un panorama de toda esta situación que está viviendo Venezuela. Bueno, llegamos al punto donde nos dimos cuenta de que no sembramos el petróleo y cuando no sembramos el petróleo nos encontramos en un momento tan difícil como es una economía no productiva, una economía que no genera rentas, una economía que no produce y por supuesto nos encontramos en una gran crisis. Eso ha obligado a la mayoría de los agentes económicos y sobre todo lo que es la élite política a tomar decisiones y hacer una avalancha de estrategias para ver cuál solución podría salvarnos y eso ha generado indudablemente una gran crisis. Bueno, el gobierno ha pues implementado algunas medidas que llaman motores. Hay un motor y me gustaría analizar algunos de ellos. Por ejemplo, el motor de exportación. Acaban de enviar unas toneladas de granito y hay otras expectativas. ¿Cómo evalúas tú esta actividad que está haciendo el gobierno? Bueno, antes particularmente de hablar sobre ese motor, yo creo que en general los motores carecen de algo particular y es que el principal motor que tiene que generar una economía es el motor de la familia, la sociedad. Si tú no involucras a la sociedad, si no involucras a la conformación social, la familia, genera el principio de productividad y no unes a la academia como esa parte innovadora, todos los sectores quedan sencillamente como estrategias aisladas. Esto lo llevemos particularmente al tema de exportación. ¿Qué vamos a exportar si producimos muy poco? La exportación que le queda a Venezuela ahorita es sencillamente extraer nuestro sector minero, extraer de la tierra, buscar otra vez ese tema de extracción para poder solventar a corto plazo una crisis que debió haberse solventado con un nivel de productividad integral de la estructura económica. Ahora, eso no es trasladarle la renta simplemente a otro rubro, totalmente, dejando por fuera precisamente al pueblo en sí. Pues, totalmente, tú trasladas la renta petrolera, se la trasladas al sector minero y después que se acabe el sector minero, entonces tenemos que preocuparnos a ver cuál otra estrategia u otro motor vamos a desarrollar. La idea es que vaya todo integrado y debió hacerse hace mucho tiempo. Pero si lo queremos hacer ahora, entonces indudablemente tenemos que involucrar al sector innovador, que sería el sector científico, tecnológico, el generador de conocimientos, que son las academias, las grandes universidades, centros de formación, para establecer esa estructura de desarrollo. Ahora, ¿eso lo ves tú en el panorama actual? No. Esa interrelación con el mundo académico, por ejemplo, como tú lo señalas. Lamentablemente, si ustedes evalúan los motores, el motor no está en ningún centro de formación, ningún centro académico, no está la academia involucrada. Y eso es totalmente gravísimo para un país. Eso quiere decir que esto no pasa más allá de la diatriba política, o sea, de ver todo a través de la política, no a través del ser humano. Totalmente de acuerdo contigo, en el sentido de que al olvidar al ser humano, al desplazar los temas de formación, al desplazar la familia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a producir? No lo sabemos, pero queremos un motor de exportación. Queremos hablar del motor de la agroproducción. ¿Qué vamos a producir agro si no tenemos semillas? Vamos a producir ahora el sector minero, ahora vamos a hacer toda una estructura de explotación de las minas. Muy bien, no estamos preparados para explotación de minas y tenemos que volver a llamar a empresas extranjeras, la inversión extranjera directa para que pueda atacar nuestras propias minas. Eso es algo que hoy en día, en siglo XXI, es totalmente grave.
Quiere decir, Alfredo, que de acuerdo a tu perspectiva, estos motores, estos 14 motores para relanzar la economía venezolana, vendrían con falla de origen. Totalmente, totalmente. Tiene una falla de origen porque son motores que están diseñados sin realmente evaluar la necesidad del país. ¿Y cuáles serían las necesidades del país fundamentalmente? Te dieran la posibilidad de tomar decisiones, de tomar medidas. ¿Cuáles tomarías? Mira, 3 fundamentales. Uno, ir inmediatamente a volver a proceso de formación, pero de crear valores en la ciudad. Si tú no concientizas a la población, es muy difícil que cualquier estrategia que haga tenga rendimiento. Ahora, crear valores quiere decir toda una campaña de mucho tiempo. No es claro. fácil en una sociedad con los problemas estructurales que tiene Venezuela en este momento. Pero hay ¿Cómo que decirle a la gente, bueno, hay que esperar a educar al pueblo para que la cosa funcione? O sea, claro. ¿cómo lo evaluamos? Claro, es que hay que iniciar desde el principio, o sea, hay que iniciar ya. Si seguimos dejando pasar el lapso, entonces la población va a seguir formándose sin valores, sin criterios, y las estrategias no se logran. Cuando tú logras ese proceso de formación, tienes que incluir ahora el tema de las universidades. Las universidades están totalmente aisladas de la realidad del país, y están aisladas porque no tienen apoyo ni del sector privado ni del sector público. Entonces estamos graduando muchachos que lamentablemente se nos gradúan y se nos van al exterior. Eso quiere decir que aquel apoyo exacerbado a la educación tiene sus ribetes de falsedad, que no es tal el apoyo, no se le ha dado la importancia que verdaderamente tiene el conocimiento para generar cambios. No se le ha dado, sino no nos hemos convertido en los grandes exportadores de conocimiento, grandes exportadores de talento humano. Y eso le debemos sumar mucho más el proceso de inmigración de nuestros jóvenes, es que el tema de seguridad, no solamente un tema de seguridad ciudadana, sino un tema de seguridad jurídica, de alguna manera roto, desacerbado, ha deslegitimado la presencia del Estado como un actor estratégico para hacer asociaciones estratégicas. Alfredo, hay informaciones a nivel internacional, por ejemplo, la revista Forbes, especialistas en negocios y finanzas han dicho que Venezuela podría estar al borde de un default inminente. ¿Qué consideras tú con respecto a esta situación, ya hablando de la perspectiva geopolítica? ¿Cómo está Venezuela ubicada a nivel mundial y sobre todo con los países pues, vecinos, quienes han sido en líneas generales los aliados con quienes ha contado específicamente el gobierno de Nicolás Maduro y antes el gobierno de Chávez? En la próxima parte de la respuesta de nuestro invitado, quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en vivo en la entrevista meridiana, hoy conversando con el profesor universitario Alfredo Ordóñez, coordinador de la Maestría Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Y quedamos pendientes para conocer su opinión en torno a la posición geopolítica de Venezuela hoy, cuando inclusive revistas especializadas han señalado que podría estar a punto de un default inminente, y además de eso, países por ejemplo como Bolivia, quienes eran aliados estratégicos, acaban de recibir un golpe político con la no aprobación de la reelección de Evo Morales. Por ejemplo, ¿cómo observas tú la situación, el panorama internacional? Bueno, si nos ponemos a analizar realmente la situación de Venezuela, Venezuela ha quedado no solamente aislada de lo que es la tendencia al mundo global, sino aislada de sus propios socios y alianzas estratégicas. Venezuela es el único país de visión socialista progresista que no ha crecido. Bolivia ha tenido un crecimiento constante, Ecuador ha mantenido un crecimiento continuo, Nicaragua tiene un crecimiento constante y Venezuela es el único país que no crece. Es el único país de América Latina que las inversiones extranjeras directas han caído por debajo del menos de 17%. Es decir, estamos en una situación sumamente grave. Hablar de default, cuando el gobierno te plantea de que ellos han realizado sus pagos y que se han comprometido y han realizado, esto no significa que no vaya a caer en default, ojo, porque a pesar de que estás pagando, resulta que tienes baja legitimidad a nivel internacional y mucho más cuando estás inminentemente acusado de violar los derechos humanos. Y otra cosa más que sumarle, es la solicitud por primera vez en la historia que un parlamento de un mismo país solicita a la Organización de Estados Americanos la posición de la Carta Democrática, la puesta en marcha de la Carta Democrática. Eso es algo rotundamente grave. Eso, ¿qué tan vinculante es en un país como Venezuela, esos movimientos internacionales que hacen sectores, por ejemplo, como de oposición?
Mira, la Carta Democrática hay que precisarla de que no es vinculante desde el punto de vista jurídico o que va a ingresar a un movimiento militar en Venezuela, cascos azules, no tiene esa connotación. La Carta Democrática tiene una connotación moral a nivel de relaciones internacionales. Cuando un país pierde moral es como cuando nosotros los ciudadanos perdemos moral frente al público, es decir, perdemos credibilidad y todo lo que hagamos no tiene sentido. Cuando un país como Venezuela, de llegársele a aplicar la Carta Democrática, es un país que queda sumamente mal ante el sistema internacional y, por supuesto, desde el punto de vista financiero, a querer establecer alianzas con empresas para poner puesta en marcha los motores, no te va a poder funcionar. De acuerdo a las grandes encuestadoras y además quizás de la propia cotidianidad que vivimos los venezolanos, el problema económico se ha posesionado como uno de los primeros y fundamentales para la familia venezolana. Te pregunto, ¿por qué no funcionan las empresas? ¿Por qué no está funcionando la economía? ¿Por qué si el gobierno, por ejemplo, expropió o tomó, como sea, una empresa, esas empresas de repente dejan de funcionar? ¿Por qué? Bueno, porque volvemos al inicio. Cuando tú no tienes preparado el talento humano para tomar esas decisiones, indudablemente vas a tener fracaso porque desconoces ese tema. Las empresas que ha asumido el Estado ponen al mando, ponen en las presidencias personas que desconocen la realidad de esas empresas. Entonces, por supuesto, quiebran esas empresas. Segundo, al desconocer realmente, porque no queda de otra manera, sino plantearse es que desconocen la realidad del sistema económico o no están preparados para tomar medidas económicas, ahorcan a un sector productivo, ya sea porque consideran que es una guerra económica la que se presente, pero este sector productivo sencillamente desmejora y ahí desmejorando va cayendo en quiebra. Entonces, quebramos todos al finalmente, que quiebra el sector privado, quiebra el sector público y peor a todos. No es que quiebre solamente el gobierno ni mucho menos. No, todos. Lamentablemente. Y que somos todos los que nos vemos afectados. Ahora, el Banco Central de Venezuela está a punto de poner en circulación unos billetes de alta denominación. ¿Tú crees que esto resuelve en alguna medida en que afecta o no este hecho a los venezolanos? Lamentablemente no la va a solventar, la va a seguir masificando este problema porque nos encontramos con una inflación muy alta, vas a expandir masa monetaria, vas a llevar más dinero a la calle, pero de alguna forma también contraria, incrementas los impuestos, subes el precio de la gasolina, muy por debajo, entonces no tiene sentido. O somos el salario mínimo queda igual guindando. Es peor todavía, que tienes menos poder adquisitivo, tuviste un incremento nominal, ahora ganas mucho menos. Entonces nos encontramos con que una economía, unas políticas que son expansivas y restrictivas a la vez, y no tiene sentido. O haces una política expansiva o haces una política restrictiva, pero las dos al mismo tiempo, eso realmente es una locura. El ministro Pérez Abad anunció hace poco que van a anunciar los temas de los cupos viajeros, que son temas que significan quizás una llave para mucha gente para quizás resolver algunos problemas, ¿no? ¿Cómo crees que debe manejarse este tema? Mira, el tema de control cambiario del cupo viajero, yo creo que el Estado no debería controlar realmente los cupos viajeros. O sea, las personas deben tener libre derecho a poder viajar, los empresarios pueden tener libre derecho a movilizar sus factores de producción para el mismo Estado. ¿Qué es lo que ha hecho? Que las personas traten de viajar y buscar el negocio, que es lo que se le critica. Pero es la única manera que muchos tratan de sobrevivir, buscar sus negocios o sencillamente su sistema de distracción. Entonces somos pocos los que pueden distraerse. Ya para finalizar, ¿cómo ves el futuro a nivel petrolero de Venezuela? Mira, si Venezuela decide mantener su política de extracción y producción exclusivamente de crudo pesado, la veo realmente en crisis todavía. Si Venezuela no busca la manera de generar valor agregado, irse a los procesos de refinación, desarrollar innovación, tecnología en cualquiera de su sector, yo creo que mientras no decida, vamos a seguir estando en crisis. Con los precios del petróleo bajando, ¿tú crees que eso sea posible en este momento? Si no se hizo cuando estaba 100. Hay que hacerlo. No es una cuestión de precios altos, hay que hacerlo. Y Venezuela debe hacerlo porque su ventaja natural está en los recursos petroleros y en los recursos mineros todavía. Muchísimas gracias, Alfredo Ordóñez, coordinador de la Maestría de Economía Internacional de la Universidad Central de Venezuela. Un verdadero placer tenerte aquí. Muchísimas gracias, Alfredo. Gracias a ustedes. Y a ustedes, nuestros queridos y distinguidos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. Lourdes Navas en la producción, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Deisio Lopeza. Nos despedimos, dejándonos para el cierre de esta emisión con nuestra apreciadísima compañera Mariluz.